política. Un placer para mí recibirlo en primera Gracias. página. Bienvenido. Gracias. Precisamente, abogado, quería consultar con usted cuál sería este viraje o el posible viraje que en materia económica le pueda dar Ricardo Sanguino al Banco Central de Venezuela, tomando en cuenta además que ayer, cuando conoció de su designación ahora como presidente del ente emisor, pues aseguraba que el Banco Central o los bancos centrales de Venezuela habían sido creados por el sistema capitalista para centrar la economía. ¿Esto quiere decir que Nelson Merente fue capitalista en su momento? Bueno, yo no me atrevería a asegurar eso, ¿no? Lo cierto es que la afirmación de Ricardo es cierta. O sea, ¿quién creó los bancos centrales en el mundo? El sistema capitalista liberal, pues, para tener control. Es algo similar a lo que ocurre en Estados Unidos con la Reserva Federal. Sabes que la Reserva Federal no es ni reserva, ni federal, ni de Estados Unidos. Es una corporación privada, ¿ok? Y que tiene el control de la emisión del dinero en Estados Unidos. Y eso no lo controla el gobierno. De manera que esa era la idea o la razón de ser de los bancos centrales en su momento, pues. En la actualidad eso ya no tiene ningún sentido. Esos bancos centrales autónomos que no dependen de ninguna manera de los gobiernos, no guardan ningún sentido. ¿Por qué? La emisión Ojo, tampoco es muy cierto que los bancos centrales tengan el monopolio de la emisión del dinero, eso no es cierto. Los bancos centrales emiten lo que se conoce como el dinero base, billetes, monedas, en fin. Pero no es eso no es todo el dinero que circula en una sociedad. O sea, la mayoría, tú revisas tu cartera y tienes pocos billetes y pocas monedas, pero en tu tarjeta de débito, tu tarjeta de crédito, pudiese gastar muchísimo más. Y eso no es un dinero físico, digital, pues, tangible. El dinero que más circula, para hacer un resumen, los billetes y las monedas representan aproximadamente entre el 8, no más del 10% del dinero que circula en una sociedad. Lo demás es dinero electrónico, pues. ¿Y quién los crea? Fundamentalmente, las bancas comerciales. Cada vez que una banca comercial te da un crédito, crea ese dinero en ese momento. O sea, no es cierto esa prédica que tenemos o esa concepción que tenemos de la creación del dinero que prestan los bancos que viene de los ahorristas. No, el dinero que te prestan los bancos es el dinero de la gente que ahorra. No, pues si eso fuese cierto, tú nunca vas a ver o nunca has visto que tú vas a retirar tu dinero y te dicen, no, ya va, que lo prestamos ayer. O que vas a pedir un crédito y te van a decir, déjeme ver si tengo suficiente depósitos en la bóveda para prestarlo. No, no. O sea, los dineros que se depositan en un banco es una referencia para lo que el banco puede prestar. Ahora bien, con esta decisión se busca politizar el Banco Central de Venezuela. No tiene ningún sentido, o sea, porque nombren a Ricardo Sanguino. Ricardo Sanguino es un economista en principio, un catedrático, ¿okay? Una persona que desde mi perspectiva tiene todas las credenciales académicas y profesionales para regentar ese cargo. De manera que el hecho de que haya sido diputado, ¿okay? No significa que también que la expresión politizar es particular, ¿no? Porque las actividades de una sociedad son actividades políticas, por naturaleza. De hecho, las constituciones, ¿qué son las constituciones? Proyectos políticos jurídicos, principalmente políticos porque describen un modelo de sociedad, y jurídicos porque tienen que ser de obligatorio cumplimiento. Claro, pero se lo pregunto politizando porque ahora con Ricardo Sanguino, que es además militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, se van a apoyar cualquier medida económica que designe, en este caso, el gobierno nacional. Si está dentro del marco de la Constitución, por supuesto, no tiene ningún sentido que no fuese así, pues, ¿okay? Claro, eso no significa, porque un poco la diatriba política lleva... Mira, en una guerra política como la que vimos los venezolanos, la primera víctima es la verdad. De manera que cuando hacen un nombramiento como este, a un diputado, un exdiputado como Ricardo Sanguino, lo primero que intenta es desprestigiar, poner en duda su honorabilidad, pues, poner en duda su calidad incluso profesional. Eso perjudica no solo a Ricardo, eso perjudica al funcionamiento del país, porque los agentes económicos, todo agente económico se mueve sobre la base de la confianza. Cuando tú destruyes la confianza en políticas económicas, en funcionarios que de alguna manera regentan las políticas económicas, estás perjudicando también las actividades que se generan en la sociedad, porque las estás moviendo a los agentes económicos por una dirección contraria, que pudiera ser incluso perjudicial. Eso crea un estado, si se quiere, de anarquía, que es parte de lo que estamos viviendo los venezolanos, un estado de anarquía bárbaro. Claro, pero hay, por ejemplo, hay ejemplos cercanos, como por ejemplo que el Banco Central de Venezuela tiene que dar cifras a inicios de cada mes, incluso a inicios de cada año, y eso tiene mucho tiempo ya que no se hace. Por lo menos desde el año 2014 no se conocen cifras de inflación a nivel, o sea, mensualmente. Se habla también de algunos expertos y economistas y firmas de economistas pues aseguran que este oscurantismo es precisamente que se maquillan cifras dentro del Banco Central de Venezuela. No hay un informe obviamente formal, son
quizás especulaciones de algunos economistas, pero lo cierto es que las cifras no se publican. Claro. ¿Este escenario puede cambiar con Ricardo Sanguino o se va a cerrar muchísimo más esa información? Yo no puedo hablar por Ricardo, ¿no? Pero es muy posible que eso que se publiquen muchas cifras, pero en el caso de la inflación, por ejemplo, que es una de las variables que la gente más está pendiente. Que causa más angustia. Que causa más angustia, claro. Yo, Juan Carlos Valdés, estoy convencido que la inflación en Venezuela es fundamentalmente especulativa, pues, fundamentalmente. Bueno, para darte un ejemplo, yo produzco algunas, yo soy productor de un producto, pues, de un bien. Una materia prima que en diciembre me costaba 5.000 bolívares un litro, hoy está contando 20.000. No existe ninguna razón económica para ese nivel de incremento del precio. La única manera es que haya habido una catástrofe bárbara en Venezuela. La mitad del país se ha destruido, las fábricas dejaron de producir y aún así no se justificaría ese aumento. Y eso ocurre en casi toda la sociedad venezolana. Claro, pero esa destrucción de empresas es consecuencia de qué. No, te dije que se haya destruido la empresa en una catástrofe natural. De otra manera no hay razón, pues no se explica. Pues. ¿Okay? ¿Y cuáles son esas consecuencias de fondo entonces para que esa inflación exista? Especulación. Burda especulación. Te doy un ejemplo. Vamos al mercado inmobiliario secundario. O sea, el promedio salarial en Venezuela, incluso con el incremento actual, está alrededor de los 40.000. No contemos el cestatique, pues con eso tú no puedes comprar una vivienda. ¿Okay? Pero está alrededor de sus 50.000 bolívares. Es el promedio salarial del venezolano. ¿Okay? El banco que más dinero te da para tú comprar una vivienda, el crédito habitacional, olvídate de política habitacional, te da aproximadamente 13 millones de bolívares. No puedes comprar con 13 millones de bolívares una vivienda en ningún barrio de Caracas, pues, con 13 millones de bolívares actualmente. ¿Tiene algún sentido eso? Tú poner un precio para que nadie lo compre. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cuántas personas, como tú y como yo, que somos asalariados, podemos comprar una vivienda? No lo podemos comprar. Esa es la verdad. Entonces, ¿cómo se pone un precio para que nadie lo compre? Bueno, sencillamente para paralizar el mercado. ¿Cómo se llega a eso? Tú dirías, bueno, pero se pone de acuerdo todo el mundo. No, es donde juega un papel importante las referencias, lo que se conoce en economía como los marcadores, quienes marcan. Pues. Hay páginas web, hay gente que dice, es que una página web puede afectar la economía, por supuesto, si se convierte en un marcador, en una referencia para la gente. Pero eso significa entonces que las políticas que se han tomado en materia económica han sido erradas, por lo menos algunas que se han tomado. No, Le hablo, por ejemplo, del control de precios. Vamos a hablar de los alimentos, que es uno de los temas más sensibles. Claro. Hay un control de precios que generó precisamente esa especulación, pero entonces quiere decir que ese ensayo con el control de precios no le ha funcionado al gobierno. Bueno, en principio no es cierto que el control de precios genere especulación. Los controles son para precisamente frenar un descontrol, frenar Claro, pero ese descontrol igual existe aún con control de precios. Es otra cosa. Que los mecanismos de control no hayan sido lo suficientemente eficientes es otra cosa. O sea, no significa que el control no sea necesario. ¿Me explico? O sea, imagínate por un instante. Yo le he dicho a la gente, ¿usted no quiere ver más cola? Bueno, liberen los precios. Al día siguiente no vas a ver una cola. Una cola no vas a ver al día siguiente. Porque los precios van a ser tan elevados que sencillamente muy poca gente va a poder comprarlo. De manera que no va a haber posibilidad de... Claro, pero por ejemplo, se están trayendo alimentos importados, 1 kilo de azúcar por ponerle un ejemplo. Según el control, en este momento debería costar, si mal no recuerdo, 500 bolívares. Pero en el mercado, si lo encuentras, es un producto importado que vale más de 5.000. Entonces el control de precios igual está afectando al ciudadano. No, insisto, no es el control de precios lo que afecta, es el descontrol de los precios lo que afecta al ciudadano. Nosotros no podemos seguir concibiendo que un control afecte, porque, es más, los controles de precios no son nada nuevos, eso viene de la época de Hammurabi, y de más de 4.000 años vienen los controles de precios. Eso significa que es una conducta recurrente en el humano abusar de los precios, porque quien tiene la posibilidad de marcar un precio que no son los gobiernos, si yo produzco libros, ¿ok? ¿Quién tiene la posibilidad de influir sobre los precios del libro? Yo, que soy el que en definitiva lo lanzó al mercado con un precio determinado. ¿Ok? Y de repente, fíjate que ocurre esto es muy paradójico, ¿no? Se venden muchos libros y la famosa ley de oferta y demanda, tan cacareada o repetida a modo de estribillo por muchos economistas, cuando hay una demanda muy fuerte de mi libro, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Si la demanda supera la oferta, se elevan los precios. Eso es lo que nos han dicho toda la vida. Pero ahora velo así, vamos a meterle un poquito de lógica. Cuando yo produzco el libro, yo aquí tengo unos costos de producción que me costó producir el libro, pues, yo tengo que recuperar eso. Pero además hay una ganancia, porque yo no voy a vender libros por obligación. Claro, nadie trabaja perdido. Ni a pérdida ni a regalado. Okay, por lo menos los empresarios.
Ok, entonces aquí está, costo de producción y ganancia. ¿Qué pasa cuando yo lo estoy vendiendo todo? Cuando la demanda supera la oferta. Los estoy vendiendo todos. Si estoy materializando mi sueño, los estoy vendiendo y además todos. ¿Por qué sube el precio? ¿Por qué se eleva el precio? ¿Nos hemos puesto a pensar alguna vez en eso? Por esto que te voy a decir. La única razón es la que te voy a decir. Porque ante la escasez, yo, que tengo una posición de dominio frente a ti, porque tú consideras que este libro es una necesidad para ti, y en consecuencia yo tengo una posición de dominio frente a ti, yo estoy seguro que tú estás dispuesta a pagar más por él. No es que esto me salga más caro, no, sino que tú estás dispuesta, yo me aprovecho de esa situación y elevo el precio. Eso es todo, esa es la única razón. ¿Y la escasez, usted considera cuál es la razón de fondo de la escasez en nuestro En la actualidad, país? Sí. hay un estudio de la Universidad Simón Bolívar dirigido por la profesora Pascualina Curcio, que hizo un estudio científico sobre eso, ¿ok? Es el único estudio científico que he visto que hayan sacado sobre el problema de la escasez, donde se demostró que la escasez en Venezuela es fundamentalmente inducida, que no hay razones. O sea, incluso con lo que se ha importado, porque somos un país básicamente importador, eso es innegable, tenemos 100 años viviendo del petróleo, incluso con lo que se ha importado, no se justifica los niveles de escasez que tenemos. O sea, ¿cuáles fueron las conclusiones de ese estudio? Hay acaparamiento, hay desviación Pero hay un acaparamiento tan masivo para dejar sin comida a más de 30 millones de venezolanos que vivimos aquí. Sí, eso no es difícil pensarlo. Fíjate. Eso lo vamos a ampliar, abogado, y me disculpa, lo vamos a ampliar al regreso de la pausa comercial porque tenemos que ir al corte. Estamos conversando con el abogado Juan Carlos Valdés.